Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá, formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los porteadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Araba, el mar de la sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como carneros. Aleluya. 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 Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Después de las muestras que el Señor siempre hacía a su pueblo de su presencia y de que está siempre con ellos y que iban a superar todas las dificultades, por segunda vez pasan a pie enjuto, o sea, con el piso completamente seco, el Mar Rojo. Y de esa manera comienza la historia de Josué en lo que se refiere a ser el que gobernaba y llevó adelante al pueblo a la tierra prometida. Y el Señor lo dijo, y es muy conveniente que a nosotros cuando nos ahogamos, nos angustiamos, nos llenamos de pavor y de preocupación, que sí, que hay cosas importantes y graves como las que hoy sucederán y las que sucederán en nuestras vidas. Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los que os ataquen. En este caso eran los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y así el Señor pues les hizo presenciar, vivir, contemplar y tener presente que nunca te agobies ni te angusties de más. La reacción del agobio es normal porque eres humana. Bueno, pues el Señor nos invita a que estemos siempre abiertos, a dejarnos ayudar por Él y a la vez, en el Evangelio nos lo ha dicho, a saber transmitir esa esperanza y esa seguridad y ese perdón, porque el Señor les perdonó, claro, para que pudieran escapar a nuestros hermanos. Jesús no pone límites a la hora de olvidar las faltas. Además nos dejó un sacramento, el de la penitencia, para borrar los pecados que cometiésemos contra Él, contra Dios. De ahí sacamos una lección de misericordia y de amor, y es que Dios nos gana a todos en generosidad. Y no solo nos perdona una o dos faltas, sino todos los pecados, por graves que estos sean. Así Dios perdona. Igualmente, de esa manera, tenemos que aprender a hacer nosotros con todos aquellos que nos perjudican. Tenemos ejemplos, están en la vida, en la historia de la Iglesia, desde el principio, desde los apóstoles, como el Señor perdona a Pedro, y más cercano, San Juan Pablo II dio al mundo uno de los más grandes ejemplos de perdón cuando el año 1982, después de que atentaran contra su vida, fue él a visitar a Ali Akka para ofrecerle su perdón a su asesino. Perdonar a quien intentó asesinarle es todo un testimonio del seguimiento de Cristo. Aprendamos. Pues el pasaje del Evangelio de hoy nos ofrece una enseñanza sobre el perdón que no niega el mal sufrido, sino que reconoce que el ser humano, creado a imagen de Dios, siempre es más grande que el mal que cometa. Repito, son personas, los sinvergüenzas y los que nos atacan y los que nos ofenden. Y siempre, siempre es más grande que el mal que cometen el haber sido personas creadas por Dios. San Pedro pregunta a Jesús por eso, ¿no? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Santo Padre lo comenta, a Pedro le parece ya el máximo perdonar 7 veces a una misma persona. Y tal vez a nosotros nos parece ya mucho hacerlo 2. Pero Jesús responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre
Tú debes perdonar siempre. Y lo confirma contando la parábola del rey misericordioso y del siervo despiadado, en la que muestra la incoherencia de aquel que primero ha sido perdonado y después se niega a perdonar. El rey de la parábola es un hombre generoso, que preso de la compasión perdona una deuda enorme, fijaros, 10.000 talentos, enorme, a otro siervo como él que le debe 100 denarios, es decir, mucho menos. Se comporta además de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. El comportamiento incoherente de este siervo es también el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. Mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios, que nos ama con un amor tan lleno de misericordia, que no duda en acogernos y en amarnos y perdonarnos continuamente, es que continuo, y está siempre en actitud de perdonar, y la vive. Bueno, pues a veces somos humanos, somos muy frágiles. Nos es fácil decir yo te perdono o pensarlo. Y sin embargo, la mayoría de las veces las palabras no van acompañadas por la actitud. ¿Cuántas veces por formalismo le digo a la persona que la perdono? Pero por dentro llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón, no me es fácil querer de corazón a aquella persona que me ofendió. Eso es humano. Pero no te pases, que el Señor te está enseñando que tengas el corazón preparado y pidas el don, es un don del Espíritu Santo, de perdonar siempre. Y actúo así, y guardo ese rencor, incluso a veces siento el deseo de vengarme. Y empiezo a criticar por dentro a la persona y pienso que ella es quien tiene los problemas. Es que es antipático, es que es una antipática, no tiene sentido del humor. Él o ella tuvo la culpa. Pero eso sí, yo tenía muy buenas intenciones. Yo, que soy buena gente, yo siempre hago las cosas bien. Ese es nuestro retrato. Pero no me doy cuenta de que el que está equivocado soy yo. No me doy cuenta de que la viga que tengo es mucho más grande y que siempre yo soy el que también tengo el problema. Jesús nos enseñó a que pidiéramos muchas veces a Dios Padre el don de perdonar. ¿Y cómo lo hizo? Con el Padre Nuestro. Enséñanos a perdonar. En la oración del Padre Nuestro lo decía el Papa. Jesús ha querido alojar la misma enseñanza que esta parábola. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Eso es lo que decimos y lo relata Mateo. El perdón de Dios es la señal de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres de alejarnos, como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro retorno. Es el amor audaz del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta. El Padre Celestial, nuestro Padre, está lleno de amor que quiere ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro corazón al amor por los otros. ¿Te das cuenta? Y el Señor, si no perdonamos, no le dejaremos, quiere, pero no le dejamos, porque tenemos el corazón cerrado. Propósito concretísimo, siempre abiertos a perdonar, siempre dispuestos a perdonar. Y cada vez que ocurra, y cada vez que me venga, y cada vez que me reconcoma por dentro todo el gusanillo de la venganza, volveré a emitir al Señor y a las personas, si me lo piden, que están perdonados, La Virgen María nos ayudará también, si se lo pedimos, a ser cada vez más conscientes de la gratuidad y de la grandeza del perdón recibido de Dios, porque nos perdona así, para convertirnos, viendo eso, poco a poco, en misericordiosos como Él, como nuestro Padre bueno, que es pausado en la ira y grande en el amor. Pues que así sea, y así seamos todos.